Os invito a ir a vuestras Biblias al libro a la carta de Tito, ¿vale? Como introducción a este taller. La carta de Tito es magnífica para el contexto en el que estamos en este taller, porque es una epístola pastoral. Y algo muy interesante de la epístola de Tito es que con mucha rapidez llegamos a la tesis de esta carta, llegamos al por qué Pablo escribe esta carta a Tito. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, esta carta es un recordatorio a Tito del por qué le dejó en Creta, y es para poner orden en lo deficiente de la iglesia. Y es interesante porque a medida que lees el libro de Tito, en la epístola de Tito, ves una cierta progresión sobre el orden en que se debía de poner orden. Comienza primero hablando de orden en el liderazgo pastoral, después orden en la membresía, y el capítulo 3 termina como una iglesia con salud, con vitalidad, centrada en el Evangelio, puede dar testimonio a toda la sociedad. Y esta progresión que vemos en Tito nos ayuda a nosotros como pastores a hacer lo mismo. Hermanos, quiero que lleguemos aquí a este intensivo sin tener que demostrar nada de nuestra iglesia, reconociendo que en nuestras iglesias siempre va a haber algo deficiente que necesita ser corregido. Es la realidad. Y no hacemos esto para juzgarnos o fustigarnos, lo hacemos porque creemos que somos iglesias que deben siempre estar en progreso, siempre deben de crecer en madurez. Lo hacemos porque yo estoy convencido de que como iglesia, mi iglesia, la Iglesia Bautista Fe de Sevilla, todavía nos queda mucho camino por recorrer para ser una iglesia madura, para ser una iglesia perfecta. Nos queda mucho. La iglesia perfecta no existe. Creemos, ¿no?, que la iglesia perfecta no vendrá hasta que el Señor vuelva, ¿no? Entonces, no vengas intentando demostrar nada sobre tu iglesia. Entendemos que todas las iglesias son deficientes. Primero porque como pastores somos deficientes, ¿a que sí? Una de mis mayores batallas en el ministerio es llegar el domingo a casa por la tarde y te llegan esos 2 o 3 mensajes. Y en el 75% del tiempo no suelen ser buenos mensajes, ¿no? Alguna crítica, alguna queja, y empiezas a pensar: oye, soy un verdadero fracaso. A lo mejor esto de pastorear la iglesia no es para mí. Yo creo que todos tenemos esa batalla. Entonces, dando por hecho de que todos entendemos que somos deficientes en alguna manera, nos ayuda a entrar en esto con una actitud de humildad y decir: mira, ¿qué es lo deficiente? ¿Qué puedo mejorar como pastor? Entendemos que nuestras congregaciones son deficientes, porque están llenas de pecadores que están siendo progresivamente santificados, ¿no? Y es frustrante. Hay conflictos, hay dificultades. Así que entremos con esta actitud de humildad, de decir: mira, ¿qué puedo aprender? ¿En qué puedo progresar como pastor? ¿En qué puedo progresar como congregación? Entonces, este es el punto de este intensivo. ¿Qué cosas hay deficientes en nuestras iglesias? Específicamente este fin de semana en cuanto a la membresía, que puedan mejorar. Ahora, una de las preguntas que responde el libro de Tito es: ¿cómo ponemos orden en la iglesia? Los pastores, ¿no? ¿Cómo ponemos orden? ¿Cómo corregimos lo deficiente? El texto nos lo indica. Porque si eres como yo, a veces intentamos poner orden en la iglesia a nuestra manera, ¿no? Con un par de gritos, ¿no? Demandando autoridad. Oye, que no se os olvida que yo soy el pastor, ¿eh? ¿No?
o con una decisión, ¿no?, autoritativa, ¡pum!, esto se hace porque yo lo digo, ¿no? O manipulando, voy a hablar con este hermano y convertirlo en un aliado mío para que cuando lo presente ante la congregación la gente me haga caso. Tenemos estas maneras, ¿no?, de traer orden a la iglesia, pero vemos que el libro de Tito nos enseña que el orden es traído a la iglesia a través de la fiel enseñanza del Evangelio. A medida que enseñamos el Evangelio y sus implicaciones a la iglesia es ordenada, lo deficiente es corregido. A medida que aplicamos el Evangelio a nuestras propias vidas y el Evangelio comienza a transformar lo deficiente en nuestros propios corazones como pastores, y no solamente proclamamos el Evangelio, sino que nuestras vidas son una predicación andante, la iglesia es ordenada. Mirad este énfasis de tú enseña, tú habla, tú predica estas cosas. En el 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el 2.15 le vuelve a decir, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo expone el Evangelio a Tito. Y a lo mejor nos paramos y decimos, wow, que esto se podría poner en un tratado y repartirlo por las calles para que incrédulos escuchen el Evangelio, ¿no? La presentación del Evangelio aquí está expuesta claramente, pero mirad el versículo 15, ¿para quién es el Evangelio? Para la iglesia, dice esto, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. En el contexto de la iglesia debemos de proclamar este Evangelio, porque esto es lo que va a traer orden a la iglesia. Esto es lo que va a corregir lo deficiente en la vida de los pastores de la membresía. Mirad el 3:1 al 8. Recuérdales, a través de la enseñanza, que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez más, la exposición del Evangelio. Esto, una vez más, se podría poner en un corto vídeo de YouTube para proclamar el Evangelio a los incrédulos. Pero ¿a quién debía de enseñar esto Tito? Mirad el versículo 7. Palabra fiel es esta. Lo que acaba de proclamar, esta exposición del Evangelio es una palabra fiel, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza en la proclamación del Evangelio. ¿Para qué? Para que los que creen, este Evangelio es para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La conclusión es que una iglesia deficiente que necesita ser ordenada tiene como centro la enseñanza del Evangelio. El Evangelio es lo que va a traer orden, es lo que va a traer ese deseo de hacer buenas obras, que hace que el Evangelio sea vivido y proclamado con claridad como iglesia local. Y es interesante que en cada sección, si ves la estructura del libro, justamente entre medias, Pablo injerta el Evangelio para demostrarle que es la mismísima enseñanza del Evangelio y sus implicaciones
lo que va a traer orden en la iglesia. El Evangelio tiene más poder, más autoridad que nuestros planes macabros, ¿no?, de manipular a la iglesia, que nuestros impulsos, ¿no?, de autoridad impulsiva y carnal. El Evangelio puede traer, va a traer santificación, orden a la iglesia. Así que no olvides, pastor, no hay nada más redentor y creador de orden que el mismísimo Evangelio de Jesucristo. El Evangelio tiene el poder que tú nunca tendrás para transformar y ordenar la iglesia. Continúa predicando el Evangelio con esta convicción. Así que vemos, ¿no?, que el cómo se pone orden, cómo corregir lo deficiente, es a través de la clara proclamación del Evangelio y sus implicaciones en el liderazgo pastoral, en la propia membresía, y eso eventualmente va a ser un luminario hacia el mundo. Pero debemos empezar con nosotros. Lo vemos en el capítulo 1, cuando Pablo dice a Tito que debe de reconocer a ancianos, a pastores, que enseñan el Evangelio y aplican el Evangelio a sus propias vidas. No basta con personas que conozcan el Evangelio, sino personas que han aplicado el Evangelio en los varios ámbitos de la vida. ¿Cómo qué? Como esposos. Dice marido de una sola mujer. Como padres, como hermanos, como ciudadanos. Estos pastores tienen hogares cristianos, matrimonios centrados en el Evangelio, vidas públicas ejemplares. En contraste, habla de falsos maestros que dicen conocer a Dios, pero que sus vidas niegan que hayan conocido el Evangelio. Así que, hermano, comienza corrigiendo lo deficiente, comenzando con tu propia vida. Porque la salud de una iglesia comienza con un liderazgo pastoral sano, centrado en el Evangelio. No podemos poner orden en nuestras iglesias, no podemos tener iglesias saludables si no tenemos un liderazgo saludable que pueda proclamar y vivir el Evangelio en sus casas, entre la iglesia y ante el mundo. Y el año que viene hablaremos un poco más de esto, cuando hablemos del liderazgo de la iglesia, ¿no? Pero comenzamos con nuestras propias vidas, aplicando el Evangelio a nuestras propias vidas como pastores. En segundo lugar, en el capítulo 2, vemos que debemos de poner orden en el discipulado eclesial. Dice que los pastores deben de encontrar, la iglesia debe existir una cultura donde hombres y mujeres piadosos, maduros, enseñan el Evangelio a los más jóvenes y que están repletos de buenas obras que demuestran el Evangelio. Lo puedes ver en el capítulo 2. Busca a mujeres ancianas, piadosas, que puedan enseñar a los jóvenes. Busca a hombres ancianos piadosos que puedan enseñar a los jóvenes. Tú mismo, Tito, sé un joven que es ejemplo a los jóvenes. Una vida de discipulado eclesial, donde toda la congregación se discipula una a otra. Pablo dice que si una iglesia no es piadosa ni enseña el Evangelio entre ellos, la palabra de Dios es blasfemada. El enemigo tiene oportunidad de acusarnos. Así que la salud de los miembros de la iglesia depende, en gran parte, de que los miembros de la iglesia sepan aplicar el Evangelio a sus propias vidas y enseñen a otros a aplicar el Evangelio a sus propias vidas. Entonces, como pastores debemos de identificar a miembros maduros que nos ayuden a crear una cultura centrada en el Evangelio. Esto traerá orden en lo deficiente. Ordenada tal y como Jesucristo instituyó su iglesia y con relaciones de discipulado que se cuiden mutuamente del pecado y motiven a los miembros a las buenas obras. Y finalmente vemos como cuando hay una iglesia saludable, con un liderazgo pastoral saludable, con una cultura de discipulado saludable, vemos que en el capítulo 3 la iglesia es impulsada ante la sociedad por el Evangelio de la gracia y no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Cuando el liderazgo de la iglesia y la membresía está en orden, cuando se proclama y vive el Evangelio dentro de la comunidad de la iglesia, de repente la iglesia
irradia al mundo con el Evangelio. Cuando una iglesia saludable está ordenada de acuerdo al Evangelio, el liderazgo y toda la membresía florece y la misión es llevada a cabo con mayor intensidad. Entonces necesitamos ser humildes, reconocer que hay cosas deficientes en nosotros, en nuestras congregaciones, y que solamente el Evangelio de Jesucristo puede traer salud, sanidad a estas áreas de nuestras iglesias. Así que, pastor, tú eres el responsable principal de ordenar lo deficiente en tu iglesia. No hay ninguna iglesia que pueda decir, ya todo está en orden. Somos la iglesia perfecta. Todos deberían venir aquí y ver cómo flotamos. Aquí todo es... No hay... Esa iglesia no existe. Un día existirá, por la gracia de Dios, el día en que el Señor vuelva y haga todo nuevo. Pero necesitamos con humildad reconocer que nos queda mucho por recorrer, mucha reforma por ejecutar, mucha santificación que pasar. Pero por la gracia de Dios y por el Evangelio de Jesucristo, seremos fieles ministros del Evangelio que ponen orden en la iglesia a través de la fiel proclamación del Evangelio en la iglesia, entre los miembros, que ponen orden en la iglesia que Jesucristo adquirió con su propia sangre y que nos ha encomendado a nosotros como responsables de su cuidado. Así que vamos a terminar este tiempo en oración, orando: Señor, durante este próximo día, estas próximas 24 horas, expon lo deficiente, ¿vale? Y olvídate por un momento de las 9 marcas. Expon lo deficiente aquí dentro, primero. ¿Qué patrones en mi vida como pastor? ¿Qué patrones en mi vida como esposo, como padre, como hermano son deficientes? De nada valen 9 marcas en una iglesia local cuando el pastor no es un buen esposo en casa, cuando el pastor no es el padre que debería ser, cuando el pastor no es el hermano en Cristo que debería ser. Esas 9 marcas no hacen nada. Entonces, Señor, arregla lo deficiente en mi corazón primero, cosas que no estén en orden, y después ayúdame con humildad a identificar lo deficiente en nuestra iglesia local. Estamos practicando la membresía de una manera bíblica, estamos bautizando a gente que realmente es convertida, estamos aplicando la disciplina eclesial, porque evidentemente esos son marcas de una iglesia saludable. Pero una vez más, esto comienza con nosotros, con nuestros corazones. Así que te animo ahora a orar y decir: Señor, arregla lo deficiente en mi vida primero y ayúdame con humildad a ver qué hay deficiente en mi congregación y qué pasos debo dar para ser una iglesia que refleja mejor el Evangelio de Jesucristo. Así que pasemos un tiempo en silencio, orando y pidiendo al Señor por esto.